Bueno, pues feliz y agradecida de que podáis contar conmigo y bueno, espero que esto que estáis organizando sea de bendición para cada uno de vosotros y os bendigo desde aquí, desde Zaragoza. Estamos aquí como todos, ¿no? En casa y escuchando lo que Dios tiene que decir. Yo creo que este es un tiempo, el otro día estaba compartiendo con la iglesia y, y pensaba, ¿verdad?, que muchas series, películas, muchas, hasta los Simpsons nos habían profetizado que esto iba a pasar, ¿no? Y bueno, y yo estaba meditando y pensando, eh, que cómo no hemos o si hemos escuchado a Dios en este tiempo, porque seguro que Dios tenía cosas que decirnos. Y ahora creo que también Dios tiene cosas que decirnos. Y es el tiempo de buscar de Dios y de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo hoy quería compartir algo que me propusieron y creo que es algo que a mí me encanta y que es precioso porque me dijeron que hablara un poco de las personas rechazadas y cómo Jesús les da valor. Y a mí me encanta ver la manera de Jesús, cómo trataba a las personas, ¿no? Y ver en la palabra cómo Dios nos enseña constantemente cómo debemos tratarnos unos a otros. Y estuve buscando un poco la definición de rechazado, de marginado, ¿no? Lo que tiene que ver con marginalidad. Y en la RAE dice que una persona o un grupo, porque cuando hablamos de marginalidad se puede hablar de un grupo o de una persona, es alguien que no está, o un grupo que no está integrado en la sociedad, que está socialmente aislado o en una situación de inferioridad. O sea que está separado del resto. Y hay muchas personas hoy en día y en los tiempos de Jesús y en todos los tiempos que se han sentido de esta manera. Hasta nosotros nos hemos podido sentir en alguna ocasión marginados, apartados, separados, ¿no? Y cuando pensamos sobre todo esto podemos reflexionar sobre la escritura y sobre todo pensar en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, cuál fue su forma de actuar frente a personas que tenían socialmente una marginalidad o que estaban rechazados por el resto de la sociedad, ¿verdad? Así que me gustaría compartir eso un poco con vosotros y que también nos ayudara para meditar hoy en día y para meditar en nuestras propias vidas, porque la palabra de Dios evidentemente es viva y es eficaz y nos hace reflexionar no solo en lo que pasó, sino en cómo se puede poner en práctica en nuestra vida. Así que quien mejor puede ayudarnos a eso y a centrarnos en cómo Dios puede tratar esa marginalidad es Jesús, el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Así que me gustaría que en este momento nos pudiéramos acercar a la realidad social que tenían algunos colectivos, algunos marginados en la época de Jesús, que muchos de ellos son igual de marginados y apartados hoy en día, y intentar aproximarnos a Jesús de Nazaret, a su tiempo en el que estuvo en la tierra y a ver qué ocurría y cuál era la actitud y cómo Jesús trataba y enseñaba sobre esto. Y los primeros que quiero hablar como grupo de marginación, aunque os pueda parecer un poco raro, son los pecadores. Y vosotros diréis, bueno, los pecadores, un grupo... Pero tenemos que centrarnos un poco en, en la época donde nos situamos y un poco a lo largo de los siglos, según las diferentes enseñanzas, las diferentes culturas, sobre todo en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la cultura era una cultura judía, ¿no? Con lo cual los judíos tenían diferentes enseñanzas y diferentes tratos a las personas relacionados siempre con la religión, porque lo social estaba muy relacionado con la religión. Y esta primera categoría que quiero hablar es la categoría de aquellos que se consideraban o como que se apartaban o se separaban o se marginaban de la sociedad
porque quebrantaban lo que ellos tenían como enseñanzas religiosas. Había cosas enseñadas en la palabra de Dios y otras, como ya sabemos, que eran costumbres y un poco desvirtuaciones de lo que realmente la palabra enseñaba. Pero ¿a quién se le consideraba marginado como pecador? Bueno, pues se consideraba marginado como pecador a aquellas personas que pudieran quebrantar la ley de Moisés, de una forma grave. Y en este caso, ¿qué podríamos tener? Pues podríamos tener las rameras, lo que serían las prostitutas, los adúlteros, aquellos que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, los ladrones, los bandidos, todo este tipo de personas. Pero también había una marginalidad por oficios. Había oficios puros, oficios impuros, y entonces también se era marginado por eso, ¿no? Así que nos encontramos en que en el tiempo en el que vivía Jesús había una marginalidad por lo que aparentemente era el pecado y que separaba mucho a las clases sociales. Así que podíamos ver, por ejemplo, una clase social que por su pecado, como estamos hablando, era muy apartada de los demás y eran los recaudadores de impuestos, los publicanos. Eran odiados por el pueblo y no solamente eran odiados por muchas cosas, principalmente porque eran como traidores del pueblo, eran aquellos que recogían los impuestos del Imperio Romano y aquellos que se aprovechaban de su propio pueblo, ¿no? Así que ellos estaban apartados de algunas funciones y de algunas cosas donde no les dejaban participar. Y podemos ver que los fariseos constantemente hablaban y atacaban a este tipo de personas que ellos consideraban pecadores. Pero si nos damos cuenta de una cosa y reflexionamos sobre ello, resulta que en las palabras de Jesús, a quien siempre atacaba Jesús en cierta manera, a quien llamaba paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, no era precisamente ni a los romanos ni a los recaudadores de impuestos, sino que eran los mismos fariseos. Porque el concepto que Dios tiene de aquellos que están cerca de Él y de los que no es totalmente diferente. Y el concepto social y de trabajo con los hombres en Dios es totalmente diferente al que tenemos nosotros y al que tiene el mundo. Si os dais cuenta, Él trató con mujeres prostitutas. Vemos el caso de la mujer que Él dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Vemos cómo las defendió también en otras ocasiones. Vemos que se fue a comer a casa de un publicano, de Zaqueo, ¿verdad? Y es por eso que le decían que comía y que bebía con publicanos y con pecadores. A Jesús se le conocía por un hombre que estaba con pecadores, ¿verdad? Y Jesús trataba con ellos porque Jesús siempre ve a los pecadores, que somos todos nosotros, recuperables. Siempre en Él hay ese deseo de recuperarnos y de poder alcanzarnos y de poder tocar nuestra vida. Y realmente Jesús llegó hasta a decir en un momento que los publicanos y las rameras irían delante de los fariseos en el reino de los cielos. Dios tenía un amor profundo, y Dios tiene un amor profundo, y Jesús tenía un amor profundo por todo hombre y por toda mujer. Y esto nos tiene que hacer reflexionar en una cosa hoy en día. Es una opinión personal, pero yo creo que es algo que también tenemos que reflexionar. También nosotros nos encontramos con colectivos sociales que son muy repudiados por nosotros los cristianos. No vamos a decir nombres, pero vamos a pensar, ¿verdad? Hay colectivos que yo no voy a decir que esté de acuerdo, que no, que sea bueno, que sea malo, ¿verdad? Pero hacemos manifestaciones, como que los juzgamos en demasía. Y yo no estoy diciendo que tal vez estas personas no puedan estar en pecado, pero muchas veces juzgamos a los pecadores, nosotros como cristianos, como si realmente fueran personas que tienen que hacer las cosas bien sin conocer a Dios. Y creo que lo que Dios nos enseña constantemente es que tenemos que aceptar a las personas tal y como son.
Y lo que tenemos que hacer es orar y ser ejemplo para que esas personas puedan ser transformadas y tocadas por Dios. Y a partir de ese momento, con el amor que hayan podido ver en nuestra vida y con lo que Dios puede hacer en sus corazones, puedan ser transformadas sus vidas. Y cuando son transformadas nuestras vidas, también cambian nuestros actos, o debieran cambiar nuestros actos. Así que pensemos qué estamos haciendo con colectivos que están a nuestro alrededor y que tal vez estamos juzgando y mandando al infierno constantemente. Y a lo mejor lo que necesitamos es abrazarlos más, amarlos más, comprenderlos más y enseñarles el camino a Jesús. Pero en los tiempos de Jesús también había otros grupos marginados. Y uno de esos grupos marginados eran, por ejemplo, los enfermos. Claro, en el tiempo de Jesús, los servicios sanitarios, todo lo que tenía que ver con sanidad, era mucho más complicado que ahora, ¿verdad? Y había muchos enfermos, realmente había muchos enfermos. El Evangelio menciona a los leprosos, a personas que tenían un problema físico que tenía que ser tratado y que en aquel tiempo pues era contagioso y se separaban, se sacaban de la sociedad. Pero imaginaros la sensación que podían tener esas personas, esos leprosos en este caso, cuando eran apartados de la sociedad, marginados, donde nadie les tocaba y donde cuando tenían que pasar por un lugar tenían que estar gritando inmundo, inmundo, inmundo. Eso, aparte de la enfermedad física, que era una enfermedad emocional. Te sientes una persona a la que nadie quiere abrazar y a la que nadie quiere tocar. Es por eso que cuando, por ejemplo, Jesús tocaba a los leprosos antes de sanarlos, lo que les quería decir es: yo estoy aquí, yo te amo y me importas. Y también nosotros en muchas ocasiones, hoy en día, podemos traspolar todo esto, ¿verdad? Podemos traspolarlo en muchas ocasiones vemos enfermos mentales y no sabemos cómo acercarnos y cómo poder incluirlos en la sociedad. Y Dios nos llama a eso, a que podamos entender que son personas diferentes, pero que Dios las ama y que tenemos que esforzarnos en incluirnos y en estar dentro de la comunidad de amor que Dios hace, ¿verdad? También había otros enfermos que eran los endemoniados, ellos también estaban apartados. Algunos probablemente tendrían enfermedades psíquicas que se relacionaban con un problema de demonios, pero que a lo mejor no lo eran. Otras sí tendrían un problema espiritual. Pero vemos constantemente cómo Jesús vuelve a acercarse a ellos, cómo los toca, cómo los habla y cómo comienza a tratarlos de una forma diferente, ¿no? Personas que eran maltratadas, que eran apartadas, cómo Dios las toca, las abraza, las habla de lo que puede Dios hacer en su vida. Y una cosa que me llama la atención siempre es que cuando Jesús sanaba, animaba a que fueran a su familia, que volvieran a incluirse en la sociedad y que volvieran a formar parte de esa sociedad hablando de lo que Dios había hecho en su vida. Y bueno, ya había otro tipo, ¿verdad?, de enfermedades como ciegos, paralíticos, mudos, cocos, y en ese tiempo eran personas muy marginadas, porque todo esto tenía que ver también y iba unido a la pobreza. La persona que tenía cualquier defecto físico no podía trabajar, era considerada una persona impura, ni siquiera podía entrar en el templo, con lo cual eran personas relegadas a la marginalidad constante y constantemente se sentían juzgadas, menospreciadas por las personas que estaban a su alrededor. Es esa sensación de que la sociedad es más importante que el individuo. Y la sociedad no es más importante que el individuo. La sociedad forma a los individuos. Y la comunidad cristiana, la comunidad de hijos de Dios, también está formada por individuos. No seríamos comunidad si no fuéramos individuos los que la formamos. Y necesitamos incluir a todos. Dios nos habla de una inclusión de todos. Es por eso que cuando nosotros hablamos de iglesia tenemos que incluir a todo tipo de personas, porque todos nos tenemos que nos tenemos que sentir incluidos y nos tenemos que sentir parte. Así que vemos a Jesús como
todo el tiempo los tocaba, todo el tiempo traía sanidad sobre sus vidas. Algunos venían gritando, Jesús, Jesús, sáname. Otros venían así con miedo, como la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero a Jesús no le importaba que le tocara una mujer que ante la sociedad era impura porque tenía flujo de sangre. A Jesús lo que le importaba era la vida de esa mujer y la sanidad de esa mujer. Y dice la Escritura que salía de él un poder, dice el Evangelio de Lucas, salía de él un poder que sanaba a todos. Eso tiene que haber en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Te atreves a acercarte a personas que pueden estar con problemas, con dificultades, tanto físicas como mentales, como espiritualmente? ¿Te vas a atrever a tocar sus vidas, a poner tu mano, a abrazarlas, a decirles que Dios les ama y a tener esa presencia de Dios en tu vida de tal manera que puedas orar por ellos y puedan ser sanados, que podamos incluirlos en lo que Dios tiene para su vida? Pensemos también en eso nosotros, la necesidad de incluir a aquellos que nos parecen diferentes por sus problemas físicos, por sus problemas psíquicos, por sus problemas emocionales, ¿verdad? Esas personas en la iglesia que nos parecen pesados, que nos ocupan mucho tiempo, que necesitan que hablemos mucho con ellos. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo en estos días me lo estoy preguntando mucho. Hay personas así que constantemente ahora están llamando y necesitan que les escuches, que les hables. Esas personas también tienen que ser incluidas. Sería bueno que tú medites en alguien de la iglesia que tú tal vez piensas que necesitaría, no un amigo tuyo, que también, alguien que conoces, alguien con quien te llevas bien, pero tal vez un anciano de la iglesia, una persona mayor, alguien que tú consideras que es un poco pesado, que te animo a que puedas llamarle, a que puedas hablar, a que le puedas preguntar cómo está. También, bueno, otros marginados, otras grandes marginadas eran las mujeres, ¿verdad? En ese tiempo, ahora podemos ver alguna marginación, todavía tenemos mucho que avanzar, pero en ese tiempo el sitio de las mujeres era muy complicado, ¿verdad? Las mujeres realmente su condición era bastante penosa. Primero pertenecías a tu padre, tus hermanos, luego pertenecías a tu marido. Y vemos cómo Jesús cambia el chip en eso también, porque Jesús constantemente nos cambia y nos hace ver cómo su forma de acercarse a cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y vemos que Jesús viene a este mundo por medio de una mujer que él no tenía ningún problema de acercarse a mujeres, no le importaba tampoco su reputación. Realmente había mujeres, según dicen los evangelios, que iban con él cuando iba de una ciudad a otra y cuando iba por los caminos. Había mujeres que le servían y había mujeres que ayudaban económicamente, ¿verdad? Eso en ese tiempo seguramente era un escándalo. Mujeres que se ponían a sus pies como Marta y María para escucharle como un rabí, algo que también estaba prohibido en ese tiempo. Pero Jesús rompe todo el molde con las mujeres. Las mujeres llegaban hasta tal punto, bueno, en la sinagoga, en todos los lugares eran marginadas, pero los mismos hombres cuando rezaban el Shema, una de las cosas que decían era: alabado sea Dios porque no me ha hecho mujer. Imaginaros la situación de la mujer cuando los mismos hombres alababan a Dios porque no les había hecho mujer. Y vemos una actitud totalmente diferente de Jesús. Las mujeres no podían dar testimonio en un juicio porque se las consideraba ya de por sí mentirosas. Entonces no podían hacerlo, ¿no? Pero fijaros, Jesús, resulta que las que tienen que dar testimonio de algo tan importante como su resurrección son mujeres. Era un tiempo en el que el testimonio de la mujer no valía nada, nada. Y de repente Jesús no se le ocurre otra cosa que aparecerse a unas mujeres. Es por eso que cuando llegan todas exaltadas y le dicen a los discípulos, ellos piensan que están locas, ¿verdad? Ese era un poco el concepto que había de las mujeres. Pero Jesús usa a mujeres para que sean testimonio
de su resurrección. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios transforma las cosas. Hay un texto precioso que es del Antiguo Testamento, que ahora no os voy a compartir, pero está en Números, el capítulo 1, los versículos hasta el 8. Es un capítulo muy importante de Números donde habla de las hijas de Zelofehad. No sé si lo habéis leído alguna vez, pero ahí también nos hace ver muy claro cómo Dios trabaja y cómo Dios es, de qué forma actúa, ¿no? Sabéis que la herencia siempre era dada para los hombres, para el primogénito, y luego, pues si no, al siguiente hijo, pero siempre el hijo masculino. Y en este tiempo ellas habían perdido a su padre y eran 5 hijas, con lo cual no le pertenecía a ellas la herencia, sino que le pertenecía pues a los hermanos de su padre. Y ellas se presentan delante de Moisés, fijaros qué valientes, ¿verdad?, en ese tiempo, y se presentan delante de él y le dicen: creemos que es justo que la herencia de nuestro padre vuelva a nosotras, porque somos su herencia, somos su descendencia, y esta herencia creemos que tendría que permanecer en nosotras, ¿no? Y Moisés, qué actitud, ¿verdad? Moisés no les dice: oh, esto no puede ser, esto, porque cuando nosotros tenemos relación con Dios y cuando hablamos con Dios, nuestros conceptos cliché que siempre hemos formado, Dios los desarma. Y Moisés le dice: voy a hablar con Dios. Y es bonito leer cuando Moisés habla con Dios y Dios le dice: pues yo lo veo bien. Es una conversación que a mí me llama mucho la atención, porque es como que Dios razona y dice: bueno, yo he puesto esta ley, pero evidentemente si no hay varón, ¿por qué no va a ser una mujer? Y desde entonces se instaura como dentro de la ley, como un epígrafe más, que si no hay hijos que puedan heredar, sí que pueden heredar las hijas. Y vemos cómo para Dios, ¿no?, es todo mucho más sencillo que lo que a veces nosotros intentamos crear y formar. Había también mucha marginalidad en ese tiempo en los pobres, y hoy en día también la hay, ¿verdad? Y cómo Jesús trataba a los pobres, cómo cuando están siguiendo a Jesús las multitudes y los discípulos le dicen: diles que se vayan, ¿no? Gente pobre, campesinos, personas que no tenían muchas posibilidades, y vemos cómo Jesús les dice: no, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Qué bonito, ¿verdad? Y viene un niño con pan de centeno, pan de pobres, y Dios multiplica ese pan y multiplica los peces y les da de comer a los pobres, porque el Señor nos ha llamado a eso, ¿no? El Señor nos ha llamado a bendecir a aquellos que no tienen también. Por eso es tan importante que podamos acercarnos a las personas que no tienen. En este tiempo piensa qué personas no están pasando dificultad. A lo mejor nosotros estamos dentro de casa, pero hay personas que no tienen para comer. ¿Cómo podrías ayudarlas? ¿Qué puedes hacer para llevar alimento a esas personas hoy en estas situaciones también? Y había otros marginados, ¿verdad? Estaban los niños. Los niños siempre son bastante marginados, porque vivimos en una adultocracia donde lo que importa son los adultos y se piensa muy poco en los niños. Y los niños también eran un sector que hasta que no cumplían los 12 años, ¿verdad?, como un poco marginados. Y vemos cómo Jesús los trata. Dejad a los niños venir a mí, de ellos es el reino de los cielos, tenéis que haceros como niños para entrar en el reino de los cielos. El concepto y las estructuras de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. Los samaritanos, que tanto odiaban a los judíos, ¿no? Y Jesús pone un ejemplo de una parábola, no del buen judío, sino del buen samaritano. Es como si hoy en día Dios contara una historia y Jesucristo estuviera aquí, contara una historia, y en lugar de contar del buen cristiano, contara del buen homosexual, ¿verdad? Y contara cómo cogió al hombre, cómo le cuidó, cómo estuvo con él. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? Dios no margina a nadie. Dios siempre está ahí para cada uno de nosotros. Y nosotros, como hijos suyos, tenemos que aprender
a tratar de la misma manera a los que están a nuestro alrededor. Si observamos, podemos ver que Dios no excluye nunca, jamás a nadie. Ni siquiera te ha excluido a ti, ni siquiera me ha excluido a mí. La actitud de Dios es siempre inclusiva, siempre inclusiva. Todos valemos para Dios, todos somos útiles. Dios es un Dios integrador, integra a los pobres, integra a los extranjeros. ¿Cuántas leyes había, verdad, para que los extranjeros pudieran alimentarse y pudieran vivir también? Como Dios siempre se ha preocupado de cada uno de aquellos que estaban marginados por la sociedad. Y en este momento, en este día, solo te querría dejar esta pregunta. ¿Qué haces tú con los que están a tu alrededor, que en cierta manera podemos estar marginando, verdad? Por sus características, por sus enfermedades, por su forma de vivir la vida, por su pecado, por su género, ¿verdad? Tantas cosas que vamos poniendo y vamos impidiendo que la obra que Dios quiere que hagamos se obstaculice, porque vamos poniendo barreras. El Señor nos ha llamado no a defendernos, no a luchar contra los demás. El Señor nos ha llamado a amar, y amar a todas las personas que están a nuestro alrededor, sean como sean, sea cual sea su creencia, pequen de la manera que pequen. Dios nos ha llamado a amar a todos, nos ha llamado a abrazar a todos, nos ha llamado a tocar a todos, nos ha llamado a presentar las buenas nuevas a todos. Si quieres que este mundo cambie, si quieres que esta sociedad cambie, esto es una pregunta y una reflexión que yo me hago. A lo mejor no va a cambiar tanto porque gritemos, esto es pecado, no hagas esto, eres un pecador, arrepiéntete, que hay que decir y llamar al pecado por su nombre. Pero lo que quiero decir que a lo mejor si transmitimos el poder sobrenatural de Dios, si transmitimos el amor que Dios ya ha transmitido a nuestras vidas, si somos capaces de ser como Jesús, si somos capaces de transmitir eso, la sociedad será transformada y tendremos muchos abogados que legislarán leyes que están de acuerdo con la palabra de Dios porque aman a Dios, y tendremos maestros que enseñarán cosas hermosas y valores verdaderos, y valores que no sean relativos y que no sean tan grises, tan oscuros como en este tiempo, porque tendrán valores que provienen de Dios, y médicos y todo tipo de personas. Aprendamos a amar, aprendamos a amar. Y yo te reto a una cosa para terminar. Piensa en tal vez una persona, tal vez otro joven, tal vez a alguien de la iglesia o de fuera de la iglesia, una persona mayor a la que tú nunca te has acercado, aunque tal vez alguna vez hasta en broma, pero te has burlado de ella. Te reto que en este tiempo puedas acercarte a esa persona de alguna manera, no físicamente, pero sí mandándola un saludo, llamándola por teléfono y diciéndole algo especial que Dios haya puesto en tu corazón. Y seguro que te vas a sorprender, porque Dios va a hacer cosas hermosas y grandes. Espero que Dios toque vuestras vidas, que Dios toque vuestros corazones y que aprendamos a vivir la vida a la manera que Dios quiere que la vivamos, que vivamos en el reino sobrenatural de Dios, porque el reino sobrenatural de Dios ya se vive aquí y la eternidad se comienza a vivir también aquí. Que Dios os bendiga a todos. Amén.